El Canal del Congreso presenta Soy Paulina Usigli y me es muy grato darles la bienvenida a Cámara Alta, esta vez con un programa enfocado en los asuntos que pasaron por la 64ª legislatura en materia de pueblos indígenas y el reconocimiento de la nación pluricultural que siempre hemos sido. Así que arrancamos justo con un repaso a la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, misma que desde su promulgación entró en armonía con el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de estos pueblos. El objetivo de la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de las comunidades originarias establecidos en la Constitución y en tratados internacionales, un primer paso para saldar una deuda de años. Durante siglos se ignoró su cultura, su diversidad lingüística, sus conocimientos ancestrales sobre la naturaleza y el cosmos, su dominio del entorno y cuidado de sus recursos naturales. Los pueblos indígenas de nuestro país solo fueron mano de obra barata y carne de cañón. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas otorga más certidumbre a la atención, organización y difusión de todos los programas para los pueblos indígenas, además de ser creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. La presente iniciativa tiene como propósito principal el reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de su propio desarrollo, como los portadores de ese derecho a su libre determinación. El reconocimiento de estos derechos indígenas nos motiva a presentar una iniciativa que diseñe la nueva institucionalidad con la que el Estado mexicano debe de atender a la población indígena. Al ser abrogada la Comisión de Pueblos Indígenas, se deja atrás un modelo paternalista que provocaba mayor desigualdad y exclusión. La ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas representa un nuevo marco legal que comprende 5 derechos básicos: no discriminación, desarrollo y bienestar, integridad cultural y territorio, recursos naturales y autogobierno, así como derechos políticos. Un logro trascendente entre sus principales atribuciones y funciones está el de promover, proteger y garantizar el reconocimiento, respeto e implementación de los derechos. Que no se nos olvide, derechos. En casi 3 años se han logrado definir políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como el desarrollo integral, sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades. El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó con 143 votos la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y México fue uno de los países adherentes. La elaboración de esta declaración ocupó 2 décadas de negociaciones y hoy beneficia a más de 370 millones de personas del mundo. En total, 46 artículos integran esta declaración y entre ellos destacan el artículo primero. Los indígenas tienen derecho como pueblos o como personas al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 2. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación. Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación.
Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Artículo 6. Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. Artículo 7. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. Artículo 10. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. Artículo 13. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosóficas, sistemas de escritura y literaturas. Artículo 17. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral, internacional y nacional aplicable. Luego de una larga lucha por parte de grupos ambientalistas y defensores de la semilla nativa, la 64ª legislatura logró expedir la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Esto ocurrió en septiembre de 2019 y para abril del siguiente año dicha ley fue promulgada y con ello se logró el reconocimiento de esta semilla en todo lo relativo a la producción, comercio y consumo como patrimonio alimentario nacional. Ante la importancia que representa el maíz para México y el mundo, el Senado de la República promulgó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. En la nueva legislación, se declara como una obligación del Estado el garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad por medio de la protección del maíz nativo y su diversificación a través del fomento a su producción, comercialización y consumo. El objeto de esta ley es reconocer al maíz nativo en todo lo relativo a su producción, comercio y consumo, como patrimonio alimentario nacional en virtud de su estrecho vínculo con la historia y la cultura de nuestro país mexicano, así como la alimentación de la población mexicana. En la actualidad existen más de 300 variedades de maíz derivadas de 62 razas consideradas nativas de México. Y millones de familias campesinas lo han producido ininterrumpidamente durante 330 generaciones, por lo que es considerado patrimonio biocultural de las y los mexicanos. La nueva ley señala que mediante acuerdos, las Secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y Cultura determinarán conjuntamente las áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de maíz nativo, con base en la información con la que cuenten en sus bases de datos, incluyendo la que proporcionen, entre otros, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Estado deberá garantizar y fomentar a través de todas las autoridades competentes que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo y en diversificación constante, así como a sus productos derivados en condiciones libres de organismos genéticamente modificados y de cualquier otra técnica de mejoramiento genético desarrollada por la ciencia. Además, se establecen mecanismos institucionales para la protección de este grano. Por ejemplo, la creación del Consejo Nacional del Maíz como un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal para brindar su opinión en materia de planeación y evaluación de programas que contemplen la protección del maíz nativo. Aunado a esto, el Senado aprobó decretar el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz, considerando la importancia de este cultivo para la población mexicana y por ser el único producto agrícola que se cosecha en todos los estados de la República. ¿Puede el pensamiento de las culturas prehispánicas considerarse una filosofía?
Para don Miguel León Portilla, quien fue un filósofo e historiador mexicano, es indiscutible la existencia de una filosofía de los pueblos mesoamericanos prehispánicos, la cual se aleja de las concepciones canónicas de la filosofía tradicional como únicas maneras posibles de filosofar. Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Estudió artes en la Universidad de Loyola en Los Ángeles, California, y realizó un doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue autor de una amplia obra donde estudió las creencias y tradiciones de las diferentes comunidades indígenas de México. Una de las obras más destacadas de León Portilla, que se ha convertido en una pieza fundamental de la historia de México, es Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista, publicada en 1959. Se trata de un estudio basado en textos traducidos del náhuatl, a través de los cuales León Portilla expone el proceso de conquista desde el punto de vista de los indígenas de Tenochtitlán, Tlatelolco, Texcoco, Chalco y Tlaxcala. Desde 1988 fue investigador emérito de la UNAM y a lo largo de su vida recibió innumerables premios y reconocimiento, tales como el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía en 1981 y el Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2001, entre otros. En 1995, el Senado de la República le otorgó la Medalla Belisario Domínguez por enseñar a creer en lo nuestro, a no negar lo indígena y a tener orgullo de nuestra sangre y herencia. Al maestro Miguel León Portilla, por su conducta permanente de la lealtad a la patria, de inteligencia a sus tareas y de servicios a los valores y a los propósitos de la nación, que se empeña en afirmar su identidad, su independencia y su soberanía. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas manifiesta en su artículo 24 que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Artículo 25. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado. Artículo 29. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Artículo 30. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente. Artículo 33. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Artículo 35. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades. Artículo 39. Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los estados y por conducto de la cooperación internacional. Artículo 40. Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los estados u otras partes. Artículo 44. Todos los derechos y las libertades reconocidas en la presente declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas. En la Cámara Alta, la comisión encargada de velar por estos derechos a través de diversos mecanismos legislativos es la Comisión de Asuntos Indígenas. Ellos son los senadores y senadoras que la integran. Otro de los grandes aciertos de la 64ª legislatura de la Cámara Alta fue la adición que se realizó al artículo 2 de la Constitución, a través del cual los pueblos y comunidades afromexicanas por fin son reconocidos como parte de la composición pluricultural de la nación. Con ello, las comunidades afromexicanas adquieren los derechos establecidos en la Carta Magna para garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Hace falta mucho
para evitar que las y los negros de la costa se les haga cantar el himno nacional para determinar si son o no son mexicanos. Se requiere de mucho más para evitar que sean detenidas por las autoridades migratorias por su simple apariencia física. El ejemplo que cita la senadora Susana Harp sobre personas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz o Coahuila siendo detenidas debido a su color de piel para demostrar su nacionalidad es solo una de las situaciones de desigualdad a la que se enfrentan miles de afromexicanos en nuestro país. Y no se trata únicamente de un asunto de reconocimiento de identidad a un grupo social mexicano. Se trata de un asunto mucho más profundo, que es reconocer los mismos derechos que exigimos para todos. Se trata de lograr que la reforma constitucional aprobada en 2019, que reconoció a los afromexicanos en la Carta Magna, cobre vigencia. Es un hecho que ninguna reforma constitucional o legal por sí misma resuelve los problemas sociales. Ahora con el tema de los derechos de los pueblos afromexicanos, creo que aún está muy nuevo y realmente muchos todavía no saben que está a un rango constitucional. La mayoría de las poblaciones, las instituciones desconocen este nivel logrado y por supuesto pues no están incorporados en políticas públicas, ¿no? En reglamentos secundarios, el tema de acceso no solo a la justicia, el acceso a la salud, a la participación política. En el Senado se han presentado iniciativas como la de modificar la ley de migración, para que las revisiones que disponga la autoridad no se sustenten en la apariencia física que comparten nuestros connacionales con personas provenientes de otros países. Pero se necesita un cambio de conciencia para que las y los afromexicanos gocen de los mismos derechos y oportunidades que cualquier mexicano. Creo que se sigue teniendo el reto de un país racista, ¿no? Discriminatorio, y eso obstaculiza a que la población se reconozca desde estas identidades. Mientras exista racismo y discriminación por tu color de piel, por tu lengua propia, creo que la mayoría de las personas aún van a seguir no autorreconociéndote en ese sentido. Las mujeres indígenas han sido parte muy importante de las luchas de sus pueblos. Son reconocidas como garantes de la cultura y parte fundamental de sus familias y comunidades. Por ello, el 5 de septiembre fue la fecha establecida en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en 1983 en Tiahuanaco, Bolivia, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. La fecha se eligió en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera aymara, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia, en 1782. El Día Internacional de la Mujer Indígena se celebra para rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y para visibilizar sus gestas heroicas. Es importante reconocer los conocimientos ancestrales que las mujeres indígenas preservan para la subsistencia alimentaria de sus pueblos y de muchas otras comunidades no indígenas. Sin embargo, ellas enfrentan múltiples obstáculos a lo largo de su vida, por ejemplo, reducidas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultad para tener acceso a los servicios de salud y educación, así como sufrir violencia doméstica. Citando a María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, el liderazgo activo de las mujeres indígenas a nivel global, nacional y local para impulsar la agenda de igualdad de género y sus vínculos con los derechos de los pueblos indígenas es clave para alcanzar el desarrollo sostenible, la justicia y la prosperidad de nuestras sociedades. Por unanimidad, el Senado declaró el 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural. El propósito consiste en motivar el conocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a México.
La política que el Estado mexicano ejerció respecto de los pueblos indígenas durante el siglo pasado se caracterizó por ser integracionista y etnocéntrica, en tanto que pretendió mexicanizar a los indígenas, es decir, desaparecer sus culturas integrándolas a la cultura nacional. En dicho contexto, fue en 1929 cuando el Congreso de la Unión aprobó la conmemoración del 12 de octubre como fecha de festejo nacional del Día de la Raza, concepto basado en el libro del entonces secretario de Educación José Vasconcelos, La Raza Cósmica, aquella quinta raza universal, fruto de las anteriores y superación de todo lo pasado. Lento, pero qué lento ha sido el largo proceso de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Doloroso también, muy difícil y para nada exento de agravios, despojos, muerte y atracos ha sido este largo camino. Pero los indígenas de México sabemos andar. El reconocimiento en la Constitución de la composición pluricultural de México implica que no existe y nunca existió una raza hegemónica superior y que la riqueza de visiones, lenguas y cultura nos engrandecen. Por estas razones, en las Comisiones Unidas Dictaminadoras entendemos que resignificar el 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural otorgará coherencia y armonización entre nuestros pueblos originarios y el pueblo de pluriculturalidad que nuestra Carta Magna reconoce. Incluirnos en esta pluriculturalidad significa reconocer la igualdad de dignidad y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, revalorando en cada una de ellas la riqueza cultural, étnica y lingüística. El reconocimiento del Día de la Nación Pluricultural también permite avanzar hacia la eliminación de toda forma de exclusión étnica y cultural y a la construcción de una nueva política pública intercultural. Somos una nación pluricultural. Esta condición nos revela como un mosaico genético, civilizatorio y, desde luego, esencialmente cultural. Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 105 votos a favor, incluyendo el de la senadora Lagunes, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se declara el día 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural. Lento, tardado fue el proceso legislativo de 4 años para acordar y armar oficialmente esa fecha con un nombre que hace justicia y reivindica ese otro largo camino del reconocimiento de nuestra enorme riqueza y diversidad cultural y lo mucho que los pueblos indígenas aportan y han aportado a nuestro país. Celebremos orgullosamente, senadoras y senadores, el Día de la Nación Pluricultural. Durante la época colonial, las epidemias sirvieron como herramienta de conquista. La pandemia por COVID-19 agrandó las desigualdades. Y los pueblos indígenas suelen tener menos acceso a la atención sanitaria que otros grupos. Son algunas de las ideas que emergieron en la reunión para hablar del tema Los pueblos indígenas y las pandemias, evento celebrado virtualmente del 11 al 17 de diciembre del 2020 con la presencia de organismos de las Naciones Unidas, expertos indígenas y sociedad civil. En dicha reunión se identificaron y debatieron los retos que la actual pandemia impuso a los 500 millones de pueblos indígenas existentes en más de 90 países de todo el mundo, destacando el desempleo, la escasez de agua potable, la ruptura de cadenas de suministro de alimentos, el aumento de la violencia en el hogar, ausencia de campañas culturalmente apropiadas para prevenir la propagación del coronavirus y la falta de acceso a la educación en línea. Según expertos, dichas problemáticas se repiten en cualquier latitud, como puede ser Canadá, Brasil, India, Siberia, Bangladesh, Perú, Uganda o Ecuador.
En lugares como este último país, comunidades han optado por organizarse y autoaislarse, conseguir pruebas de detección del virus e intentar combatirlo mediante medicina tradicional. Aún así, las dificultades que enfrentan indígenas de todo el mundo son mayores debido a las condiciones socioeconómicas preexistentes a la pandemia. Por ello, los estados y las organizaciones internacionales deben movilizar recursos financieros para atender y responder adecuadamente a las realidades de estos pueblos. Es así como llegamos al final de esta revisión que les hemos presentado sobre algunas de las principales acciones de la Cámara Alta respecto a pueblos indígenas y el reconocimiento de la nación pluricultural que nos identifica. Comentarios, sugerencias y opiniones, por favor, a través de los medios de contacto que en estos momentos ponemos a su disposición en pantalla. A nombre de quienes hacemos posible este programa, agradezco su atención y los invito a que nos acompañen en la próxima emisión de Cámara Alta. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó